Bueno, muy bien. Tenemos un ejercicio donde hay que determinar las componentes rectangulares de cada fuerza y encontrar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, bueno, primer paso va a ser dibujar un diagrama de cuerpo libre donde se represente las fuerzas, que en este caso tenemos dos, una fuerza 2 y una fuerza 1. Aquí va a estar la componente en X de cada una de esas dos fuerzas, F2X y F1X. Y aquí vamos a tener la componente en Y de una y la componente en Y de otra. Y tenemos que el ángulo es 30 y ojo aquí muy importante, ¿ve este ángulo de 45? Voy a trabajar con el que está a la par, eso se puede hacer, no hay ningún problema. De igual manera si quiere trabajar con este se puede. Ok, entonces ahora esto es muy fácil, hay que recordar trigonometría. F1Y sería F1 por el seno del ángulo, porque es el cateto opuesto y el cateto opuesto sale con la magnitud por el seno del ángulo. Entonces aquí sería 600 por el seno de 30. Con esto encontramos F1Y. Y esto sería nada más de meterlo en la calculadora. 600 seno de 30. Y eso me daría 300. 300 newton porque es una fuerza. Luego la F1X sería F1 coseno del ángulo porque es el cateto adyacente. 600 coseno de 30. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner un coseno en nuestros cálculos. Y eso daría 519,61 newton. Perfecto. Ahora vamos con la 2. F2Y sería F2 seno del ángulo, porque es el cateto opuesto. Esto sería 400 seno de 45. Entonces, 400 seno de 45. Y eso sería 282,82 newton. Y F2X sería F2 coseno del ángulo, que sería 400 por el coseno de 45, y eso sería 282,82 igual. Muy bien. El asunto es que para sumar estas fuerzas, o mejor dicho las componentes, hay que tener cuidado porque se sumarán las Y con las Y y se sumarán las X con las X, teniendo en consideración una cosa muy importante. Vean. Okay. Si yo quiero encontrar la suma de fuerzas en Y, como estas dos componentes van hacia arriba, yo sumo. ¿Sí? A 300 le sumo 282,82. Eso me daría 582,82. Mientras que si yo sumo en X hay que tener cuidado porque esta va para la derecha y esta va para la izquierda. Entonces a 519,61 le quitaría 282,82. Y eso me daría la suma de fuerzas en X, 236,79. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora vamos a tener, y vea qué interesante, me está dando, la resta me está dando, yo hice derecha menos izquierda y me está dando positivo. Eso es muy importante, porque significa de que esta fuerza entonces va a ir para la derecha. 236,79. ¿Sí?
Derecha menos izquierda da positivo, el resultado va para la derecha. Derecha menos izquierda va a negativo, por ejemplo, iría para la izquierda. Lo mismo aquí, pero bueno, estas dos son sumadas, entonces significa que esta fuerza iría hacia arriba, 582,82. Y la fuerza total estaría aquí. ¿Cómo encontraríamos esta fuerza total? Esa sería la magnitud, lo que me están preguntando. Bueno, la magnitud sería Pitágoras. 582,82 al cuadrado más 236,79 al cuadrado. Así sería hacer Pitágoras. Entonces lo que me queda, 582,82 al cuadrado más 236,79 al cuadrado, y todo esto dentro de una raíz. La magnitud de la fuerza sería 629,08 newton. Para encontrar la dirección tendríamos que averiguar este ángulo. Y ese ángulo saldría con la tangente inversa del cateto opuesto, 582,82 dividido entre el adyacente, 236,79. Eso me daría el ángulo. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente 582,82 dividido entre 236,79, y eso daría 68 grados. Entonces la fuerza total son 629,08 newton, un ángulo de inclinación de 68 grados a partir del eje X positivo. Porque aquí están las X positivas, aquí están las X negativas, aquí están las Y negativas y aquí están las Y positivas. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer el que sigue. Este sería el que sigue. En este, bueno, tenemos aquí una barra, y a esta barra se le están aplicando esas tres fuerzas. Entonces, nuestro primer ejercicio, nuestro primer paso, perdón, recordemos cuál es. Esto lo podemos hacer diferente para que vean. F1, F2, F3. 45 el que está aquí. Y ve que curioso, no me dan el ángulo, pero me dan este triangulito, que es 3, 4, y este que está aquí, este pedacito sería 5. A ese triángulo se le conoce como triángulo director, porque no me dan el ángulo, pero me dan las componentes de la dirección, pongámosle así. Ahora, ¿por qué podemos hacer este diferente? Bueno, esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Podemos construir una tabla perfectamente, y en esa tabla tratar a los vectores por separado. Puede ser de la siguiente forma. Por ejemplo, F1. F1 es una fuerza que no está inclinado, no tiene ángulo. Entonces, esto se va a hacer X y esto va a ser Y. ¿Okay? Esos son los vectores unitarios de X y Y.
Entonces yo puedo perfectamente venir y decir lo siguiente. F1 dice que vale 400. Entonces, ojo, sería todos los 400 newton, ¿verdad? Y no tendría nada en Y, porque está sobre el eje X. Ahora, ese 400 que está aquí está apuntando para la izquierda. Para la izquierda están las X negativas. Y como esto es X, tenemos que poner un menos. Ahora viene F2. Ok, F2 sería 250 coseno de 45 en las X. Ahí está. Y en Y, que sería la F2Y, iría aquí 250 seno de 45. Los dos irían positivos porque este está en las X positivas y este está en las Y positivas. Muy bien. Ahora, este F3 tiene una particularidad. Con F3, la magnitud es 200. Y yo sé que aquí iría el coseno del ángulo, de este ángulo, ¿cierto? El asunto es que no lo tenemos, no tenemos ese ángulo. Entonces resulta que para eso sirve el triangulito este director. El triangulito director 3, 4, 5. Este ángulo que está aquí, vamos a hacerlo más grande. 3, 4, 5. Este ángulo que está aquí es este. Son iguales. Entonces yo puedo sacar aquí, por ejemplo, yo puedo decir coseno de phi. De coseno de phi sería 4 entre 5. Adyacente sobre hipotenusa. Y también puedo sacar el seno de phi, opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aquí, que sería 200 por el coseno de phi, no pongo coseno de phi, sino que pongo 4/5. ¿Ve? O sea, en vez de poner coseno de phi aquí, que phi no lo conozco, sí conozco cuánto vale el coseno de phi, 4/5. Lo mismo es con este, sería 200. Y en vez de poner seno de phi, pongo 3/5. Pero, vea qué interesante. Esta F3 tiene una componente aquí en X que apunta para la izquierda, va negativa. Y tenemos una componente en Y que va hacia arriba, esa sí iría positiva. Y ahora sí, cuando sumamos las fuerzas, sumamos por ejes. Entonces, eso significa de que si yo sumo todas las que están en X, menos 400, más 250 coseno de 45, menos 200 por 4/5, eso me va a dar menos 63,22. Esa sería la fuerza total, ahora sí, en X. Hagamos lo mismo para el otro lado. 0 más 250 seno de 45 más 200 por 3/5. Eso dice que da 296,77. Perfecto, entonces vea qué curioso. Ya tenemos la fuerza total. La fuerza total dice que estaría en 63,22 en las X negativas. O sea, para la izquierda. Y 296,77 hacia arriba. En las Y positivas. Y aquí
estaría mi fuerza total. Mi fuerza total tendríamos que hacer Pitágoras. 63,22 al cuadrado y 296,77 al cuadrado. Entonces, pues metemos esto al cuadrado. Y ponemos, vamos a ver, 63.22. Ahora, si la pregunta es, ¿por qué no estoy poniendo menos del 63? No solo es el hecho de que, es un número negativo, y un número negativo elevado al cuadrado da positivo. No, es que el menos no es del 63. El menos es de este vector, es dirección. Este menos solo me dijo a mí que coja para la izquierda. Entonces el menos no es del 63. Entonces vea cómo esto da 303,42 newton. Y de nuevo, si quisiera averiguar el ángulo, este ángulo, siempre es la tangente inversa de la componente en y entre la componente en x. Entonces sería la tangente inversa 396,77 entre 63,22. Y eso sería 78. Entonces la fuerza sería 303,42 newton en una dirección de 78 grados, dirección horaria, porque gira para acá el ángulo, ¿verdad? Horario, a partir de x menos. Y esos serían los dos ejemplos de calcular componentes de fuerzas, suma total de fuerza y el ángulo de dirección.